Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a ver el tema que es método de Euler o de Euler, como lo quieren pronunciar, pero como es alemán se dice Euler. Pero bueno, no importa. Pues este método es un método numérico, así que con esto vamos a obtener una solución numérica que es distinta a la que hemos obtenido hasta ahorita. Hasta ahorita hemos obtenido soluciones analíticas. Entonces, una solución analítica te da función, una función matemática que ya es la respuesta para cualquier valor de x o de t o lo que quieras. Pero ahora vamos a obtener una solución numérica. Pero, ¿qué es una solución numérica? Ahorita vamos a ver con un ejemplo muy sencillo que vamos a poder relacionar fácilmente con lo que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, nos dan este problema en donde tenemos dy sobre dx es igual a 0.2 por e a la 2x. Y también nos dan un valor inicial que es 0 y, y de 0 es igual a 0.1. Entonces, estos son los datos que nos dan y queremos obtener una solución. Entonces, con esa información vamos a proceder a utilizar, por ejemplo, qué sé yo, cuál método les gusta, pues qué les parece separación de variable, ¿no? Entonces, la de x, bien sencillo, lo paso del otro lado y pues no tengo que hacer más pasos, simplemente integro ambos lados y pues obtengo este resultado, ¿no? Ya saben cómo se hace todo esto. Entonces, llegué a esta respuesta y también esta es la solución entonces analítica. ¿Ok? Esta es la solución analítica y nos falta obtener el valor de C. Pues si sustituimos los valores que aquí tenemos, y de 0 igual a 0.1, y los sustituimos aquí y hacemos los despejes necesarios, se va a encontrar que simplemente va a ser el siguiente resultado. Vamos a obtenerlo, déjenme lo pongo aquí. Lo va a ser simplemente sin la C porque se vuelve 0 cuando tenemos estos valores para los valores iniciales. Así que esta va a ser la solución para el caso que tenemos aquí. Muy bien, ahora pues ya tenemos esa respuesta, esa solución. Pero ¿cuál es la solución numérica? Bueno, no hay que perder de vista que esto que acabamos de obtener es una función. Y esa función la podemos graficar. Así que si la graficamos burdamente como aquí lo hice, ahí está, es una gráfica que pues ahí aparecen varios o algunos valores de x y sus valores en y, como por ejemplo 0 da 0.1, luego 0.2 da 0.14, 0.4 da esto y así sucesivamente, hasta llegar aquí al 1 que nos dio 0.73. Ahí burdamente, ahí está. Bueno, la gráfica está así tosca, pero los datos son correctos. Entonces, estos resultados que aquí obtuve son soluciones numéricas. Esto de aquí es una solución numérica. Si solamente nos hubieran dado estos datos de aquí, esos datos sería una solución numérica. O si por ejemplo nos piden cuál sería el valor de la función cuando x vale 1. ¿Cuál sería ese valor? En este caso ya sabemos cuál es el valor, es 0.73. Y en dicho caso, pues este sería una solución numérica. Entonces, si nada más te dan la tabla de x y y de la solución sin tener esta función, pues va a ser una solución numérica. Entonces, ese es el contraste entre una solución que ya conocen, las analíticas, las funciones matemáticas, en contraste con una solución numérica. Entonces, ¿cómo se pueden obtener esas soluciones numéricas? Pues hay muchos métodos y uno de ellos, el más sencillo, es el método de Euler. Entonces, ¿en qué consiste? Pues esta va a ser la fórmula. La fórmula pues tiene que
resonar con nosotros un poquito porque esto es básicamente la definición de la derivada. Ahorita les muestro, pero bueno, esto va a ser, esta es la definición. Y de n más 1 es igual a y de n más f de x de n, y de n por h. Ahora, ¿esa h qué significa? La h va a ser el paso, o por así decirlo, em, la diferencia entre los valores de x que yo voy a estar escogiendo de una x a la siguiente, cuáles son los pasos que yo voy a seguir. Por ejemplo, aquí yo di pasos de punto 2 y así voy a hacerlo en el ejemplo de punto 2 en punto 2. Entonces, esos son mis pasos. ¿Cómo voy a estar partiendo esta función en el dominio de la x? ¿Cómo voy a estar dando esos pasos? Entonces, pues ya sabrán cómo se obtiene esa h, ¿no? Y de n entonces va a ser el valor anterior al y de n más 1. Y aquí también tengo el valor de la función en el paso anterior. Eso es lo que significa esta función. Esta es una función, eh, digamos, iterativa o recurrente o también recursiva. También la pueden decir así. También así se les conoce. Porque el valor nuevo depende del valor anterior. Entonces utilizamos esa información, lo que ya hemos acumulado hasta ese momento. ¿De dónde viene esta f de xn, y de n? Entonces recordemos que una función, una ecuación diferencial como esta, se representa como una parte con una derivada y otra parte con una función. Entonces, esta es la parte de la derivada y esta es la parte de la función. La parte que no tiene la derivada, esta función va a ser lo que aquí voy a estar metiendo en mi método. Entonces, pues vamos a utilizar esta fórmula para encontrar los valores aproximados que aquí tenemos utilizando este método. Muy bien, en un momento les voy a explicar de dónde viene este método, pero primero vamos a mostrar cómo se usa. Entonces vamos a empezar. Digamos que, pues vamos a decir n es igual a 0. Entonces, aquí dice y de n más 1. Entonces estoy buscando el valor de 1 porque n vale 0, 0 más 1 es 1. Y yo voy a estar poniendo aquí el valor de y de 0. ¿Sí? Porque estoy en n igual a 0, pues aquí pongo el valor de n, en este caso vale 0, estoy en la primera iteración. O sea que en el valor de 1 voy a tomar el valor anterior, que va a ser y de 0. Y voy a estar tomando también f evaluado en x0 y en y de 0. Ahora, esos valores de x0 y y de 0, ¿cuáles son? Pues esos van a ser los valores que nos dieron al principio. Estos valores, ¿de dónde los obtuve? Estas son las condiciones iniciales, por así decirlo. Los valores iniciales, y de 0 es igual a 0.1. Entonces recordemos que esto de aquí es x y esto de acá es y. Por lo tanto, y de 0 es 0.1. Aquí está. X de 0 es 0. Entonces ahí aparece x de 0. Y pues a mí se me ocurrió escoger 0.2 como el paso. Entonces no confundamos este punto 2 con el punto 2 que viene acá en la función que nos dieron. Es otro punto 2 y es independiente a ese número. Entonces yo arbitrariamente escogí punto 2 aquí porque no más, porque se me ocurrió. Entonces vamos a sustituir los valores de x0 y y de 0. En la primera iteración tengo que utilizar entonces básicamente los valores de las condiciones iniciales. Aquí yo le puse x igual a 0 y y igual a 0.1. Y eso que aparece, entonces y de 0 va a ser 0.1. Aquí está. Y aquí lo voy a estar usando entonces. Y también lo tengo que utilizar en la función de x de n y de n. En la función
que yo tengo pues va a ser 0.2e a la 2x. Entonces en vez de x yo voy a poner el valor de 0.0 o 0 pues. Entonces ahí lo tengo sustituido y luego lo evaluamos y nos da 0.2. Luego esta h es el paso que a mí se me ocurrió que fuera 0.2. Entonces no hay que confundir dónde viene cada 0.2. Y aquí tenemos entonces el primer resultado. Al multiplicar y sumar esto tenemos 0.14. Esa es la primera iteración. Ahora comparémoslo con el verdadero resultado, la solución real. O sea, esos valores que yo tengo aquí esa es la solución más perfecta que pueda haber, porque está basada totalmente en esta función. Pero digamos que no conocemos esta función. Y ahí viene uno de los propósitos por los cuales tenemos que usar este método numérico que probablemente debí haber mencionado hace un momento, pero lo voy a mencionar ya. Es que muchas veces no podemos obtener esta solución analítica, o es muy difícil o simplemente no hay forma de hacerlo. Y ahí es cuando tenemos que utilizar un método numérico. Pero bueno, vamos a comparar esta aproximación. Obtuvimos 0.14 cuando x vale 0, o más bien cuando tenemos el valor de 0.2. Entonces, ese es el primer valor. Y de 1, y de 1 va a ser el primer valor y pues nos dio este 0.14. Y aquí tenemos también 0.14. Bueno, entonces es muy parecido a lo que obtuvimos, pero este resultado es apenas el primero. Entonces no puedo terminar aquí porque en este problema, digamos que el problema va a ser obtener el valor de 1, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor de 1 cuando no se conoce su función? Entonces, ¿cuál va a ser este valor de acuerdo al método de Euler? Entonces, este fue solamente el primer paso. Ahora, para obtener el siguiente paso, tenemos que evaluar n igual a 1. Entonces, eso es lo que va a aparecer aquí. Ahora aquí n es igual a 1, pues ahora la fórmula va a ser y de 2 igual a y1 más f de x1, y1 por h. Entonces, y de 1, ¿de dónde obtengo este y de 1? Pues ese y de 1 es lo que ya acabábamos de calcular, es exactamente lo que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, en el paso anterior, y de 1 valía 0.14. Así que eso es lo que voy a utilizar, el 0.14. Y luego f de x, y1. Ahora el valor de x va a ser otro, eso lo tengo que meter aquí. ¿Y por qué aparece? También otra cosa importante que debo mencionar es que esta y también puede aparecer en la función. Más adelante vamos a ver otro ejemplo en donde sí aparece en la función, pero en este caso la función solamente tiene x. Pero ese es el caso más sencillo, pero pueden haber también yes, desde luego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a sustituir el valor de x. Entonces, el valor de x está dado por la siguiente fórmula. X de n es igual al valor inicial que nos dieron. El valor inicial en este caso fue 0, más n por h. Entonces, n es el elemento que yo quiero calcular. Entonces, n es igual a 1, es el elemento 1 o el siguiente elemento. Y lo voy a multiplicar por el paso. Y en este caso, el paso que yo estoy dando es de 0.2. Entonces, tengo que multiplicar n, que en este caso es 1, entonces vamos a poner 1 por 0.2, y ese 1 por 0.2 pues va a ser el valor que aquí aparece, y pues desde luego que hay una suma. Entonces
1 por punto 2 es punto 2. Y eso es lo que ahí tenemos. Y en el anterior era también xn por h. Entonces, en este caso n vale 0. N vale 0, entonces 0 por h pues es 0. Entonces por eso aquí teníamos que ponerle 0. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a ver qué obtenemos. Se evalúa todo esto. Se evalúa esta función. Esta es la función. El resultado de todo eso lo tenemos que multiplicar también por h, no solamente algún valor que ya aparezca, sino todo el resultado de la función evaluada con x y con y tiene que ser multiplicada por h. Entonces en este caso era punto 2, se multiplica y luego lo sumamos con el valor anterior de y, que era punto 14, y obtenemos este valor punto 1996. Entonces este punto 1996 pues se parece más o menos a este punto 22, pero no es exactamente el punto 22. Entonces ya estamos viendo una discrepancia, que este método no es muy exacto, ¿verdad? Pero sí podemos obtener un valor más exacto y en un momento les voy a mostrar cómo hacerlo, pero por lo pronto estamos viendo que ya hay una discrepancia. Vamos con el siguiente valor. ¿Cómo le hacemos? Pues es el mismo método, es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Tomo la respuesta del valor anterior, que en este caso es y3, aquí lo tenemos, es el valor anterior, más la función evaluada en el siguiente paso. Entonces recuerden que es x0 más n por h. Pues en este caso x0 es 0, así que no va a afectar mucho, no va a afectar en lo absoluto. Luego tenemos n por h, pues en este caso tenemos, creo que me brinqué uno, ¿no? Tal vez. Entonces, este de aquí va a ser, más bien voy a hacer este. N es igual a 2, entonces cuando multiplicamos, ven que es n igual a 2, esto lo vamos a multiplicar por punto 2 y eso es lo que aquí aparece. 2 por punto 2 es punto 4. Se evalúa todo esto y obtenemos este resultado. Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces el siguiente caso fue punto 2 por 3 y dio punto 6. Y se utiliza el valor anterior, que era este de aquí. Se suma y se hace esto y así sucesivamente, ¿no? Ahí pueden ver el patrón de lo que estamos haciendo. Entonces aquí obtuve .6196. Estos valores que aquí tenemos para este valor, para este, para este valor de n, ese es el valor en y pues se obtuvo de la misma manera. Entonces aquí fue 4 por punto 2 que dio punto 8 y lo que cambia aquí pues es también el valor anterior, que es punto 42. Aquí lo tenemos, se suman y se obtiene esto. Bien, ahora el último valor pues va a ser este punto 61961, que fue lo que obtuvimos hace rato. Y luego punto 2 por 5, porque estamos en la quinta iteración, y nos dio 1. Entonces ya estamos en el último valor que estamos buscando. Y pues como pueden ver dio .9151. Y eso si lo comparamos con lo que deberíamos de obtener, fíjense aquí es 1 y acá debería dar .73. Entonces hay una diferencia, hay una discrepancia bastante grande, ¿no? Entonces es como si empezáramos bien por aquí, pero luego se va así como yendo cada vez más lejos de lo esperado, ¿no? Entonces hay un error, pero, o sea, ese es un error que viene de la cantidad de pasos o el tamaño del paso. Entonces, si el paso lo hacemos más pequeño, podemos disminuir ese error y en un momento lo vamos a ver. Porque hacerlo a mano como aquí lo hicimos,
es un poquito tardado, pero si nos apoyamos de la tecnología, por ejemplo, de una hoja de cálculo como Excel, va a ser más rápido. O también si lo hacemos en código, utilizando programación, también va a ser más rápido. Entonces, todos los métodos numéricos no tienen la naturaleza de ser resueltos a través de lápiz y papel o a través de hacerlo manualmente como aquí lo hicimos. Esto fue nada más para entender el método, ¿no? Cómo se hace de forma manual. Pero si lo queremos que sea más exacto, tenemos que hacer pasos más pequeños y vamos a tener que hacer más iteraciones. Pero eso va a ser muy cansado si lo hacemos de forma manual. Entonces, entre el paso sea más pequeño, si imagínense, si esto fuera en vez de que fuera punto 2 fuera punto 001, eso va a ser muy bueno porque va a llegar a un resultado más exacto. Pero imagínense cuántos pasos tenemos que dar hasta llegar al uno. Si vamos de punto 001 en punto 001, tenemos que hacer muchos pasos, ¿verdad? Entonces, hacerlo de forma manual, pues no es lo indicado. Pero una computadora no va a tener ningún problema en hacerlo. Pues bueno, ahora ya que tenemos todas estas ideas, este ejemplo, antes de continuar con otro ejemplo, quiero mencionar aquí de dónde viene esta fórmula de Euler para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí tenemos de nuevo la fórmula. Esta es la fórmula y pues recordemos de dónde viene todo esto. A ver, vamos a ir desmenuzando esta fórmula. Aquí tenemos la función f de x y de n. Aquí está. Esto viene de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante. Esta función es exactamente igual a la derivada de y con respecto a x. Entonces, no hay que perder de vista lo que significa esta función. Esta función es el resultado de derivar alguna función y, alguna función y. Esto significa que f de x y n es una derivada. ¿Sí? Entonces, siendo una derivada, podemos irnos a su definición como tal, a su definición de derivada. Esto es como lo más básico de cálculo diferencial. Esto es lo más básico también de geometría analítica o no sé, tantos cursos anteriores que han llevado, ¿no? Si recuerdan la función de la pendiente, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 sobre menos x1, esta es la pendiente y la derivada se basa en esta misma fórmula. Y si esta fórmula la vamos acomodando, vamos despejando para f de x y de n, obtenemos este resultado. Observen qué tan parecido es esta fórmula con esta otra fórmula. Es la fórmula de la pendiente, solamente que ahora está basada en forma iterativa. Entonces esto significa que el valor de y de n futuro, n más 1, está basada en el valor de y de n anterior, y de n. Y esto se va a dividir entre el valor del paso h. Entonces, como pueden ver aquí, entre más pequeño sea h, pues, y también entre más pequeño sea esta diferencia, pues más se va a acercar a lo que esperamos, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿de dónde viene esta h para que quede más claro todavía? Habíamos mencionado que es el paso. Entonces, el paso va a ser el valor de xn más 1 menos, ok, esto debió haber sido una xn. Ahí está. Entonces, xn más 1 menos x de n. ¿Sale? Entonces, esto es el valor del paso. Entonces, si ya lo sustituimos, pues viene dándonos
una aproximación de lo que viene siendo la derivada. Entonces, bueno, desde luego cuando esta diferencia tiende a ser cero. Entonces, cuando es cero esta diferencia, tenemos la fórmula de la derivada. ¿Ok? Cuando el límite de esto tiende a ser cero. Bien, entonces con esto ya podemos entender qué significa el método de Euler. Como pudimos ver, obtuvimos valores de la derivada, valores de y también. Entonces, el valor de y, por ejemplo, este es el valor de y en cero. Y después de ahí obtuvimos su derivada con lo que teníamos. Y la derivada es simplemente la función. La multiplicamos por h y luego le sumamos el valor que teníamos anteriormente. Entonces, lo que está sucediendo es que el valor que teníamos anteriormente le sumamos la nueva derivada, se lo sumamos a este valor anterior y obtenemos un punto nuevo. Y luego después de aquí tenemos que calcular una nueva derivada a partir de este valor, se calcula esta derivada y a partir de ahí se le suma lo que ya teníamos y obtenemos el siguiente punto. Entonces gráficamente eso es lo que representa esta fórmula de Euler. Muy bien, entonces pues vamos a estar haciendo otro ejemplo en este momento antes de pasar a cómo se realizaría esto en Excel. Vamos a hacer este otro ejemplo que involucra más funciones, más operaciones. Aquí tenemos la derivada de y con respecto a x es toda esta función y nos dicen que el valor inicial, pero ahora en 2 es igual a 4. El valor de la función y, la solución en 2 es igual a 4. Ahora la pregunta va a ser, no queremos saber la función de la solución y, nada más queremos saber cuánto vale esa solución, esa función cuando tenemos 2.5. Eso es todo lo que tenemos que encontrar. Así que lo podemos encontrar a través de un método numérico o también a través de un método analítico que ya conocen ustedes, lo podrían calcular, pero aquí lo vamos a hacer con este método numérico. Y vamos a proponer un valor del paso. A mí se me ocurrió aquí usar punto 1. Entonces, aquí tenemos los valores de las iteraciones. En la primera iteración eh, vamos a utilizar los valores de la condición inicial. Así que no vamos a empezar con 0,0 o 0, algo, sino yo tengo que empezar con lo que nos dieron. En este caso nos dieron que y de 2 es igual a 4. Así que yo empiezo en 2,4. A partir de ahí yo puedo obtener estos valores. Entonces, estos otros valores yo los voy a calcular en un momento. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este ejemplo lo que tenemos que ver es que esto tiene que empezar con la condición inicial que nos dieron. En este caso fue y de 2 igual a 4. ¿Sale? Bueno, entonces también, ¿cómo obtenemos los valores de x de n? Pues va a ser tomando el valor inicial y sumándole la iteración en la que me encuentro por el valor del paso. Entonces, aquí tenemos el valor de x, luego sigue 2 por 1, perdón, sigue 2.1 que viene siendo 2, el valor inicial 2 más h por n, n viene siendo el 1, 1 por punto 1 pues va a ser punto 1, entonces punto 1 más 2 es 2.1. Luego la siguiente iteración pues va a ser 2, el valor inicial, más la iteración 2, que es 2 por punto 1, que viene siendo punto 2, y punto 2 más 2 es 2.2, y así sucesivamente. Es decir, vamos a estar aumentando de punto 1 en punto 1, y así es como obtenemos 2, luego 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Entonces, cuando yo doy pasos de punto 1,
tengo que hacer 5 iteraciones para llegar al 2.5 que yo necesito. Entonces, este 2.5, si yo hago pasos de punto 1, tengo que dar 5 iteraciones. Y aquí les voy a mostrar solamente las primeras 2 iteraciones. El resto de las iteraciones para poder resolver este problema lo voy a mostrar en un momento, pero a través de Excel. Aquí nada más lo vamos a mostrar rápidamente manualmente. Entonces, para algunos pasos. El primer paso, la primera iteración, son los valores de las condiciones iniciales. Ahí está dado. El siguiente valor va a ser tomar el valor inicial en y, que es 4, y aquí aparece. Luego tomamos la función, que en este caso es punto 1 por y con su raíz cuadrada. Entonces, y, pero va a ser la del valor anterior. Y en este caso, pues va a ser 4. Raíz de 4 por punto 1 más punto 4. Este punto 4 de nuevo viene de la función por x al cuadrado. X, pero la x anterior, que era 2. Entonces aquí aparece este 2. Luego al cuadrado. Y todo esto tiene que ser, después de ser evaluado, multiplicado por el paso que es punto 1. Se multiplica todo esto y nos da 4.18. Bien, ahora en el siguiente paso, así que este 4.18 es lo que va aquí. Ese es este valor de la iteración. Ahora el siguiente paso va a ser tomar este resultado, 4.18, lo ponemos aquí y también en la función. Y en la función ahora sí aparece el valor de y, a diferencia del otro ejemplo. Aquí sí aparecen y. Así que aquí está la y. En vez de y ponemos 4.18. Luego punto 1 que viene también de la fórmula, punto 4 y permanece de la fórmula. Y ahora en x, que es lo que aquí tenemos, x al cuadrado, tomo la del valor anterior. Entonces, en el paso anterior se utilizó el valor de 2.1. Entonces, estamos ahorita en este y2, este de aquí. Así que el valor de la x va a ser lo que teníamos anteriormente, el cual va a ser este 2.1. Aquí está. Y el valor de y, pues otra vez repito, es este valor de aquí, del valor anterior. Entonces esto se evalúa y luego se multiplica por el paso de punto 1. Y obtenemos este resultado. Entonces nos falta todavía y3, y4 y varias más iteraciones hasta llegar a el 2.5, que es lo que nos piden. Pero eso lo vamos a resolver utilizando Excel.